A continuación les presento a la doctora Sonia Restrepo Gualteros. La doctora Restrepo también es neumóloga pediatra. Ella es especialista en medicina de sueño y profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia. Además, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Nos va a conversar sobre apnea del sueño en niños, avances en diagnóstico y manejo. Bienvenida, doctora Restrepo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta invitación. La conferencia que voy a tratar el día de hoy es acerca de la apnea de sueño en niños, los avances diagnósticos y el manejo. Esta es la confluencia de intereses para esta conferencia. Y teniendo en cuenta esto, pues los objetivos de la presentación son hablar de las generalidades, la epidemiología, los factores de riesgo para apnea de sueño en niños, el diagnóstico, sus consecuencias y el tratamiento. Entonces, estas son las publicaciones que tenemos en esta base de datos en PubMed. Básicamente, desde 1968, las publicaciones para apnea obstructiva de sueño han venido en aumento exponencial, teniendo para este año 174 referencias indexadas y que están disponibles para la consulta. Esto quiere decir que es un tema de relevancia, pero sobre todo ha tomado vigencia desde los últimos 10 años. Entonces, dentro del espectro de las alteraciones respiratorias del sueño en niños, tenemos que es una amplia gama de condiciones que van a tener, pues, ciertas características y van a llevar a que se presenten determinadas consecuencias. Lo primero es que tenemos, pues, el niño que no ronca, que no tiene ningún evento respiratorio durante el sueño. Ese sería el espectro de los niños que tienen un comportamiento totalmente normal. El segundo espectro es aquellos que roncan, pero no tienen compromiso ni de la oxigenación, ni de microdespertares, ni fragmentación del sueño. Por otro lado, el espectro siguiente es el del síndrome de resistencias aumentadas de las vías aéreas superiores, en donde además de presentarse ronquido, existe respiración paradoja, hay evidencia de ondas de flujo con aumento de resistencia, pero no hay compromiso del intercambio gaseoso. Y finalmente están estas dos entidades que son, por un lado, la hipoventilación obstructiva, en donde hay una retención de CO2 y se manifiesta en la capnografía, y por otro lado, el estadio final, que es la apnea obstructiva de sueño. Esto es importante reconocerlo, dado que todo este espectro de gama de entidades pues nos van a dar cada uno unas características clínicas diferentes de presentación. Como sabemos, pues la epidemiología de los trastornos respiratorios del sueño en niños pueden presentarse desde la edad neonatal hasta la adolescencia. Tiene una incidencia que se calcula entre 2.2 a 3.8% de todos los escolares, y cuando los pacientes presentan ronquido, que es hasta en el 12% de todos los niños, pues es más frecuente que se encuentren trastornos respiratorios del sueño asociados. Existen y ya están descritos ciertos factores de riesgo de los que vamos a hablar más adelante, y hoy en día el polisomnograma es el gold estándar para su diagnóstico. Vamos a tocar más adelante qué es lo que buscamos y encontramos en este tipo de estudios y por qué es tan importante la toma, sobre todo en la edad pediátrica. Entonces, la apnea obstructiva de sueño en niños es algo completamente diferente del adulto. Sabemos que comparten algunas características, pero lo que tiene que ver en los aspectos del manejo y del tratamiento, pues son y corresponden a ítems que son diferentes. Entonces, la apnea obstructiva se caracteriza, uno, porque existe un colapso que puede ser parcial o total de la vía aérea; dos, porque tenemos hipoxemia intermitente; y tres, porque se fragmenta el sueño. Esta fragmentación del sueño, la hipoxemia intermitente y el colapso de la vía aérea, pues va a dar lugar a ciertas consecuencias que son de tres tipos. Por un lado, las consecuencias de tipo cardiovascular, las consecuencias de tipo neurocognitivo, que las dos impactan en la calidad de vida de los niños y sobre todo de los niños que tienen índices mucho más altos, y las consecuencias metabólicas que últimamente se han estudiado y que cada vez tienen más vigencia para poder abordar los niños con apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿por qué es clave la edad pediátrica? La edad pediátrica es clave para el estudio de los trastornos respiratorios porque es donde se encuentra la edad que es más susceptible a desarrollarlos. Cada vez vemos que la obesidad es más frecuente en los pacientes en esta edad, y con el aumento de la obesidad pues se presentan más frecuentemente. Sin embargo, existen niños que no tienen tanta repercusión sobre las actividades diarias, y por eso el ronquido,
que en ocasiones o antes se tenía como algo que era inofensivo, que no tenía ningún condicionante, le estamos prestando mucha más atención porque sabemos hoy en día que los niños que tienen ronquido, pues debemos estudiarlos y debemos hacer una serie de indagaciones para saber si tienen o no repercusión. Entonces, cuando estos trastornos respiratorios del sueño no son adecuadamente diagnosticados en la infancia, van a condicionar, junto con cierta comorbilidad, a que se presente en edad temprana en la vida adulta ciertas patologías que van a favorecer la muerte temprana, sobre todo de tipo cardiovascular. Esto ya está descrito, sobre todo en estudios como de seguimiento de niños en los cuales la apnea obstructiva se ha asociado a un incremento en la adolescencia de hipertensión arterial. Esto, sobre todo, de estudios de cohorte de seguimiento, de esta cohorte que es la cohorte de niños de Penn State, donde se han seguido niños que tienen apnea obstructiva de sueño en la infancia y persisten en la adolescencia. Cuando se evalúan en esta etapa de la vida, se ha encontrado que tienen 2.9 veces más riesgo de tener hipertensión arterial que aquellos que no han tenido apnea obstructiva de sueño. Esto es clave porque si sabemos y reconocemos tempranamente la apnea obstructiva de sueño, pues vamos a evitar que tengamos estas consecuencias cardiovasculares pues tempranas en la adolescencia. Y el riesgo cardiovascular ya está descrito, está bien definido, y sobre todo la relación que tiene que ver apnea obstructiva con riesgo cardiovascular. Por otro lado, las consecuencias a nivel neurocognitivo, pues ya sabemos que tienen una alteración no solo de las funciones cognitivas, de la atención, de las áreas de la memoria y el aprendizaje, del lenguaje, de las funciones ejecutivas, sino sobre todo del desempeño académico. Y en lo que tiene que ver con el desempeño académico, quiero hacer énfasis porque el éxito de los niños se mide por el éxito escolar y en ocasiones muchos de los niños con apnea obstructiva de sueño tienen un desempeño escolar que es bajo y esto se interpreta como un fracaso en la infancia. Así que si podemos controlar y diagnosticarlos tempranamente, pues vamos a poder lograr intervenir en estos, que es una de las afectaciones que más como que afecta a los padres cuando estamos evaluando niños con apnea obstructiva de sueño. En cuanto al comportamiento, nosotros hemos seguido y hemos evaluado niños que tienen apnea obstructiva de sueño y les aplicamos cuestionarios que tenían que ver con la interferencia en su comportamiento diario. Y encontramos que las pacientes que tenían apnea obstructiva de sueño diagnosticado por polisomnografía tienen mayor tendencia a ser hiperactivos, a tener pérdida de la memoria y a presentarse con déficit de la atención. Por otro lado, estas consecuencias de tipo neurocognitivo pues también llevan a que los niños tengan mayor aislamiento social, depresión, hiperactividad, inatención y en algunos casos somnolencia diurna. La mayoría de los niños con apnea obstructiva de sueño tienen más tendencia a la hiperactividad que a la somnolencia y esto todo condiciona pues a un pobre desempeño escolar, como ya lo había mencionado antes. Así que algo que comúnmente vemos en la vía aérea tiene repercusiones no solo a nivel cerebral, cardiovascular, sino de otros sistemas. Y esto es clave tenerlo en cuenta porque en ocasiones solo nos centramos, bueno, el que ronca, adenoides y amígdalas, pero debemos verlo en un conjunto, en un sistema, para ver la repercusión sobre cada uno de ellos y poder intervenir tempranamente. La vía aérea del niño tiene unas diferencias que son muy importantes respecto a las del adulto, sobre todo que la mayoría de la condicionante de nivel obstructivo se ubica aquí en la nasofaringe y fíjense ustedes que como el crecimiento del tejido adenoideo o de las estructuras amigdalinas, pues pueden condicionar que exista un estrechamiento de la vía aérea, mientras que en el adulto ese condicionante está más a nivel de la oro e hipofaringe y está determinado más por el grosor de las paredes laterales, dado por el acúmulo de grasa a nivel de las estructuras cervicales. Esto lleva a que los niños tengan pues presencia de apneas condicionadas pues por el crecimiento del tejido adenoamigdalar, pero en ocasiones pues no solamente ese factor es el único que afecta. Ya se han encontrado factores de riesgo para el desarrollo de apnea obstructiva de sueño en la edad pediátrica como son 1, hipertrofia del tejido adenoamigdalino, 2, la presencia de obesidad, 3, ser de raza negra, 4, el sexo masculino, haber sido prematuro, tener una alteración craneofacial,
tener una enfermedad neurológica, sobre todo aquellas que comprometen el tono muscular, que exista una inflamación nasalofaringea persistente, como en el caso de aquellos niños que tienen rinitis alérgica, y tener un bajo estrato socioeconómico y un antecedente familiar. Entonces aquí quiero hacerles hincapié porque muchas veces nos dicen en la historia clínica, es que mi abuelita o mi tía usa CPAP, y eso es supremamente importante cuando tenemos un niño que tiene síntomas y tenemos este antecedente. Entonces, dentro del mismo grupo de la cohorte de Penn State, pues se han evaluado los factores de riesgo a nivel prenatal, y fíjense ustedes cómo ser prematuro también tiene un odds ratio de 3.6 para tener trastornos respiratorios durante el sueño, pero uno muy importante para mí es este que dice necesidad de oxígeno al nacimiento por cualquier causa. Tiene hasta 21.1 veces más riesgo de que estos pacientes tengan trastorno respiratorio en la infancia que aquellos que no lo necesitaron. Trátese de una taquimia transitorial recién nacido, dificultad respiratoria al nacer o estancia en la unidad de cuidado intensivo, también pueden presentarse como un factor de riesgo para tener apnea obstructiva de sueño. Pero cuando se toman en cuenta todos estos factores de riesgo y se agrupan, se ha encontrado que tener estos 4 factores de riesgo, como son que la mamá hubiera sido obesa durante el embarazo, hubiera tenido diabetes gestacional, que el niño hubiera sido prematuro, tener bajo peso al nacer, tener obesidad temprana en la infancia o niveles altos de leptina en la infancia, definitivamente aumenta 10 veces el riesgo de tener un trastorno respiratorio durante el sueño. Entonces, todo esto debe hacernos alertar y tenerlo en cuenta para el abordaje de estos niños. Entonces, cuando tenemos nosotros la sospecha clínica, ¿qué métodos diagnósticos tenemos? Primero, la historia clínica, el examen físico, los cuestionarios, los biomarcadores, estos 4 que son en los que yo voy a hacer énfasis, y finalmente el polisomnograma como una estrategia de gol estándar para su diagnóstico. También están la videograbación, la pulsoximetría continua y la poligrafía respiratoria, que están en aras de estandarizarse para poder utilizarse sobre todo a la altura del nivel de Bogotá. Entonces, ¿qué signos y síntomas nos deben hacer alertar sobre apnea obstructiva de sueño? Si el paciente tiene ronquido, si tiene pausas observadas durante el sueño, si tiene una respiración ruidosa, si respira si tiene respiración oral durante la noche, si tiene un aumento del esfuerzo respiratorio o en ocasiones adopta unas posiciones que no son las habituales para dormir, pero también aquellos niños que duermen más allá, o se orinan en la cama o tienen pérdidas urinarias más allá después de haber logrado el control de los esfínteres como la enuresis secundaria, la presencia de cianosis, tener cefalea matutina o somnolencia diurna nos deben alertar sobre trastornos respiratorios del sueño. Los otros que ya habíamos comentado como hiperactividad, problemas del aprendizaje o alteraciones del comportamiento también nos los debe hacer sospechar. Nosotros debemos ir con todos estos signos, pues ir a buscar a la historia clínica, al examen físico que debe ser detallado y buscando cada uno de los componentes, pues primero que todo, como siempre en pediatría, un índice pondoestatural, la talla y el peso, verificar si se encuentra o no en obesidad, en sobrepeso o en riesgo, cómo están las estructuras amigdalinas, si tiene o no facies adenoidea, cuál es la posición del maxilar inferior, cómo está conformado el paladar, si tiene una falla del crecimiento o si existe hipertensión arterial, podemos reconocer. Traje esta diapositiva únicamente para decirles que hasta los 4 años los niños normalmente hacen siesta. Después de los 4 años, los niños no deben realizarla, y cuando un niño hace siesta después de esta edad, nos debe hacer pensar de que tenga somnolencia diurna o que esté haciendo deuda de sueño, sobre todo de la noche anterior. Entonces nosotros tenemos estas 2 herramientas que son claves, y una, pues como mucho lo hacemos durante la evaluación de lo que tiene que ver con todas las estructuras, es por un lado la clasificación del Mallampati, por otro lado la clasificación de Friedman para ver la posición del paladar respecto a las estructuras linguales, el tamaño de las amígdalas, y aquí podemos ver si tiene o no riesgo de colapso. Estas son unas amígdalas definitivamente que se adosan casi hacia la línea media y serían una clasificación tipo 4, y pues si tiene síntomas nos estaría hablando de esto.
Pero también tenemos que ver que existen otras condiciones a nivel craneofacial o del tercio medio que también tenemos que evaluar, y es ver adecuadamente cómo están representadas esas estructuras faciales en los niños que tienen síntomas para poder hacer un adecuado abordaje o predisponer si hacemos el abordaje, si se trata de una apnea obstructiva o no asociada a una condición sindromática. Cuando ya hemos realizado esta primera parte del abordaje de los pacientes con trastornos respiratorios del sueño, pues encontramos que una medida de tamizaje que es sensible y que es fácil de aplicar son los cuestionarios. El cuestionario más utilizado en el mundo para los trastornos respiratorios del sueño es el cuestionario del doctor Chervin, que es el PSQ, que tiene un apartado específico de 22 preguntas que se denomina el cuestionario pediátrico de trastornos respiratorios del sueño, y el cual tiene una sensibilidad de 81% y una especificidad del 87%. Corresponde a 22 preguntas y si se contestan más de 7 positivas, pues se determina que es un cuestionario positivo y se tiene que hacer la investigación específica para trastornos respiratorios del sueño. Pues puede predecir la alteración desde tipo neurocomportamental de la calidad de vida y cuáles de estos niños son candidatos a recibir como tal tratamiento, y es capaz de identificar hasta un 89% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Nosotros hemos validado la versión en español para este cuestionario. Está disponible, ustedes la pueden utilizar, es fácil de aplicar en la consulta y como les decía, estas 22 preguntas, unas deben ser respondidas según la edad por el paciente y otras por la madre, que determinan pues qué nivel de calidad de vida está comprometida en estos niños. Con esto puedo decirles que los cuestionarios pues son una herramienta, no tenemos uno que sea 100% sensible, pero es capaz, ni es capaz de sustituir los resultados del polisomograma, pero son útiles para poder evaluar los desenlaces clínicos posterior al tratamiento, o sea, pueden ser utilizados como una herramienta de tamizaje y posterior para el seguimiento de estos niños. Otra herramienta que se ha utilizado hoy en día pues son los biomarcadores. Los biomarcadores en apnea obstructiva del sueño cada vez tienen más vigencia, cobran mayor importancia y en ocasiones algunos de ellos se han postulado como poder denotar o cuantificar qué tipo de órgano específico en el cual está haciendo más daño la apnea obstructiva del sueño. Se ha intentado como tal, los que han tenido estos que muestro en esta gráfica son los que tienen mayor evidencia, y por un lado, en la medición y de todos estos, de la PCR de alta sensibilidad, sobre todo en los aspectos que tienen que ver para déficit cognitivo, para medición de sajo residual después de adenotonsilectomía, el adropin, que también se mide en el plasma y sobre todo nos habla acerca de la disfunción endotelial, las metaloproteinasas, que predicen sajo residual cuando existen dos o más, el pentraxin y sus compañeros de grupo, que definen más la disfunción endotelial, el cortisol y la amilasa medida en saliva, que es una promisorio sobre todo por ser invasivo y no causar dolor, para predecir también como tal en este momento si existe o no repercusión sobre el sistema cardiovascular. Se han postulado otros para disfunción metabólica y endotelial que están en este momento en estudio y esperamos resultados posteriores para poder dar una mejor recomendación. En cuanto a la evaluación de la vía aérea superior, pues ya hay diferentes métodos para hacerlas. Puede hacerse a través de la nasolaringoscopia, endoscopias o videonasofaringoscopia, en donde lo que queremos ver son las relaciones de las estructuras de la faringe con el tejido, el continente, y poder establecer qué tipo o qué cantidad de obstrucción a nivel de la vía aérea. La evaluación radiológica, aunque se ha utilizado o se ha intentado plantear en ciertos desenlaces, en ocasiones no se realiza de rutina, pero puede utilizarse en ciertos niños. En conclusión, la evaluación de la vía aérea superior debe ser practicada en todo niño que tenga apnea obstructiva o que sea sospechoso, de acuerdo a su enfermedad de base, para establecer la mejor terapéutica adecuada. Y finalmente, pues llegando al método gol estándar para el diagnóstico, tenemos el polisomnograma, y sabemos que el polisomnograma pues es un estudio neurofisiológico que nos entrega una gran cantidad de información acerca de muchas variables, y siempre en pediatría debe ser realizado con capnografía. Entonces,
¿Qué requisitos se deben cumplir? Por uno, que sean realizados en laboratorios adaptados a las necesidades de los niños, que tenga personal entrenado, que se empleen los parámetros pediátricos para su interpretación y en lo ideal, pues que sea realizado siempre por personas que tengan entrenamiento en sueño en niños. Y por lo general, cuando existe ese tipo de entrenamientos, pues hacen que la experiencia para niños no sea tan difícil y por lo que podemos encontrar a nivel del polisomnograma, fíjense ustedes, aquí tenemos varias épocas donde tenemos información de los canales del electroencefalograma, de la medición de la electromiografía, de los canales respiratorios de flujo, del termistor, del abdomen y del tórax, y todos estos junto con la saturometría pues nos van a dar información de estos eventos, como acá, donde existe limitación al flujo aéreo que corresponden a hipopneas obstructivas con la consecuencia caída de la saturación. Aquí tenemos un paciente que no presenta eventos respiratorios, pero que está desaturado todo el tiempo. O también podemos ver este fenómeno que es el de presencia de apneas centrales, que son estas azules, que cuando se presentan más de 3 en tándem, pues es lo que denominamos el fenómeno de respiración periódica y también debe ser evaluado en la edad pediátrica. Fíjense ustedes que cuando tenemos 3 o más, se condiciona esto que se denomina el patrón de respiración periódica y es importante poderlo establecer y evaluarlo definitivamente en los niños. Entonces, para nosotros poder clasificar la intensidad del SAOS a través de polisomnografía, pues sabemos que si tenemos un índice obstructivo que va entre 2 y 5, corresponde a un SAOS leve. Si está entre 5 y 10, un SAOS moderado, y un índice obstructivo mayor de 10, pues definitivamente es severo. Esto es clave porque en ocasiones, cuando se están realizando las lecturas de los estudios y se emplean parámetros de adultos, pues vamos a ver que en los adultos se utilizan números que son mucho más altos. Nosotros hemos intentado, mediante ecuaciones, esta publicación reciente, donde queremos establecer cuál es el número de apneas centrales esperadas en niños a diferentes alturas con diferentes edades, para poder decir del componente total de las apneas de niños, cuánto de las centrales son normales esperadas, y esto es un resultado, es un estudio que queremos poner en práctica en todos los estudios que son tomados en niños. Entonces, cuando vamos a abordar un niño que ya tenemos el diagnóstico definitivo, sabemos que hoy en día existen una gran cantidad de terapias. O sea, la terapia en niños no solamente la quirúrgica, que se define como la primera línea, sino que debemos saber qué tipo de fenotipo está presentando la apnea obstructiva de ese niño. Si es un fenotipo asociado al antecedente de prematuridad, si es un fenotipo asociado al antecedente de asma, si tenemos cambios genéticos que varían la presentación fenotípica de estos niños, si tenemos modificadores ambientales, si estamos ante un niño que tiene obesidad y apnea obstructiva de sueño, o si tenemos un niño que definitivamente tiene una severidad asociada a una condición sintomática, porque cada uno de estos grupos va a requerir un abordaje especial que debe ser evaluado siempre en grupos idealmente multidisciplinarios para que tengan la mejor estrategia de tratamiento. Para niños, la primera estrategia es la línea de manejo quirúrgico. Sin embargo, ya sabemos que la estrategia de manejo quirúrgico pues tiene un rol muy importante, sobre todo para disminuir el riesgo cardiovascular de estos niños, y cuando la estrategia quirúrgica no es posible o cuando la estrategia quirúrgica se ha realizado y tenemos un SAO residual, el siguiente paso es la realización o el inicio de presión positiva. Tenemos que la presión positiva se debe hacer en niños que tienen apnea de sueño residual, en aquellos que no son candidatos quirúrgicos o aquellos niños que tienen una condición compleja que necesitan un tratamiento alterno para poder esperar como tal un tratamiento definitivo. La presión positiva, pues ya sabemos que tiene una gran cantidad de beneficios, no solamente a nivel de la parte inflamatoria, sino de diferentes de tipo cardiovascular y neurológico, sino que también pues a nivel del todo el proceso conductual y de regulación neurocognitiva. Siempre debemos pensar que el niño que va a ser llevado a presión positiva debemos ingresarlo a un programa de adherencia para mejorar siempre la adherencia a este tipo de estrategias.
La presión sistólica se ha visto que disminuye en los niños que tienen presión positiva, pero cuando no podemos llevar a un niño a presión positiva, pues existen otro tipo de alternativas que son las que voy a presentar al final de esta presentación, como son los dispositivos orales. Ya hay odontólogos, pediatras que están entrenados en el abordaje de pacientes con trastornos respiratorios del sueño, y es que en ocasiones la primera manifestación de ellos del trastorno respiratorio es un fenómeno dental. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no hacer como dejar sin tratamiento esta parte. Por otro lado, pues ya sabemos que el uso de corticoides nasales o antileucotrienos pueden ser usados en niños con SAOS de intensidad leve en ciertos grupos de pacientes y siempre evaluar la respuesta, pero si nosotros definitivamente tenemos un fracaso con todas las opciones que antes les he mencionado, pues está la cánula de alto flujo que se ha propuesto. Nosotros tenemos, esta es nuestra primera paciente con cánula de alto flujo por apnea obstructiva de sueño, en donde en el manejo ambulatorio pues presenta una resolución de la obstrucción de la vía aérea y maneja fácilmente pues el colapso de la vía aérea. Este tratamiento, que es el manejo con tratamiento con oxígeno suplementario, lo traje acá porque está propuesto para cierto grupo de pacientes que deben ser evaluados como una estrategia no de primera línea, pero que puede ser considerado en cierto grupo de niños, sobre todo en aquellos lactantes menores de 1 año. Y por otro lado, tenemos otras estrategias que aquí están, esta publicación que salió hace 2 semanas, donde debemos considerar las alternativas no quirúrgicas, sobre todo en pacientes que tienen SAO leve, como todas las que les he mencionado anteriormente, para poder llegar a un manejo adecuado de estos niños. Tenemos la terapia miofuncional, que son una terapia que se trabaja a nivel de las estructuras oro-dento-maxilofaciales para que los niños puedan tener una apertura adecuada de la vía aérea. Tenemos en Bogotá ya terapeutas entrenadas en este tipo de terapias y puede ser una terapia ayudante tanto a la terapia de presión positiva como a la estrategia quirúrgica. Entonces, ya para finalizar, les quiero decir que el manejo de la apnea obstructiva de sueño en pediatría es multidisciplinaria. Para mí es fundamental el abordaje por grupos y como conclusiones, pues que la apnea obstructiva en la infancia debe ser reconocida y tratada. Las nuevas estrategias ofrecen pues alternativas como tal en grupos especiales de pacientes y la evaluación multidisciplinaria es indispensable para favorecer la toma de decisiones. Quiero hacer hincapié, esto es un llamado de la Asociación Mundial de Sueño a las escuelas de medicina, donde solamente se ha calculado que los estudiantes de medicina reciben aproximadamente entre un promedio de 2.5 horas durante toda la carrera en temas que están relacionados con el sueño y cada vez más estamos en la obligación de conocer de ellos. Y para finalizar, pues mandarles a todos el mensaje que reconocer el trastorno respiratorio del sueño en la infancia, pues nos va a ayudar a prevenir muertes tempranas por enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Muchísimas gracias. Aquí dejo mis datos de contacto por si alguno requiere alguna consulta adicional o tienen preguntas respecto al tema. Muchas gracias por la invitación.